Buenos días con todos. Mi nombre es Sergio Cárdenas. Soy un egresado de la Universidad Católica. El día de hoy tenemos el agrado de tener un panel muy selecto para conversar sobre un tema muy importante que es muy actual y que está teniendo enorme impacto en la vida de todos. Pero primeramente quiero agradecer a cada uno de los asistentes por dedicarnos su tiempo y estar aquí presentes de manera virtual. Asimismo, quiero dar la bienvenida a la presidenta de la Asociación de Egresados, la señora Gladys Tribeño, perdón. También quiero dar la bienvenida a la delegada de la región 5, la señora Marta Johansson, y asimismo dar un agradecimiento especial a los miembros del comité que han hecho posible que este webinar esté realizándose el día de hoy. A continuación, quiero dar las palabras, ceder la palabra, perdón, a nuestra delegada, la señora Marta Johansson. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Y a nombre de la región 5 y desde la ciudad de Los Ángeles, en California, les doy a todos la más cordial bienvenida a nuestro webinar El futuro ya llegó, inteligencia artificial para todos. La inteligencia artificial está transformando la realidad a una velocidad sin precedentes. Y por eso, el día de hoy, un grupo de expertos en la materia, y todos ellos egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos ayudará a entender un poco más acerca de la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo y la vida diaria. Pero primeramente vamos a dar paso a las palabras de bienvenida de la presidenta de la Asociación de Egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gladys Tribeño. Ella es licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en Dirección Internacional de Empresas por ESDEN, España. Ella es consultora nacional e internacional en políticas e intervenciones del sector público y ha ocupado cargos de máxima responsabilidad en el gobierno peruano, como ministra y viceministra de la producción, así como posiciones directivas y de gerencia en Indecopi, ADEX y otras instituciones. Es un gran honor contar con su presencia el día de hoy. Con ustedes la doctora Gladys Tribeño. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos los participantes. Permítanme primero saludar a Marta Johansson, quien lidera la comunidad de egresados de la Pontificia Universidad Católica en la región 5 en los Estados Unidos, a nuestros expositores, empezando por Darío, Liliane, Harry y Luis Felipe, y por supuesto a Sergio, Edita y Susel, que nos van a ayudar esta mañana tanto con la moderación como con la dinámica de la jornada. Así también quisiera dar la bienvenida a todos los participantes. Hoy es un sábado y a pesar de eso hay todo un grupo de personas que están interesadas en conocer más sobre inteligencia artificial y eso de por sí hay que celebrarlo. El título que le han puesto a este webinar, a este evento, El futuro, ya llegó inteligencia artificial para todos. Y cuando me invitaron a participar esta mañana para darles la bienvenida, me pareció sumamente sugerente el título y creo que para entenderlo mejor tenemos que mirar la forma en que ahora vivimos, aprendemos y trabajamos. Hace mucho tiempo ya, sin darnos cuenta, que la tecnología empezó a ocupar un lugar en nuestras vidas. Los estudiantes, no hay estudiante que no lleve el teléfono móvil en la mano y busque respuestas a todas sus inquietudes en este dispositivo. Los empresarios, incluso los más pequeñitos, gestionan sus negocios con herramientas digitales. Los médicos que antes basaban sus diagnósticos básicamente en su conocimiento, en la formación recibida en las universidades, hoy día utilizan la tecnología para analizar patrones en los estudios clínicos. Todos los días, muchos de nosotros le pedimos a los asistentes virtuales que nos pongan música, que nos comuniquen con algún familiar, algún colega o algún amigo. Los más flojos les decimos que nos abran las persianas de nuestras casas
o que enciendan las luces, porque nos da pereza levantarnos para encenderlas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Significa que la inteligencia artificial ya dejó de ser hace mucho tiempo un tema del futuro y ya está entre nosotros. En distintos aspectos de nuestra vida, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día, de nuestras rutinas. No obstante, cuando escuchamos inteligencia artificial, sobre todo las personas mayores, la asocian con algo demasiado técnico, ¿no? Y justamente nuestros expositores esta mañana nos van a mostrar que no es tan complicado, ¿no? Y que es algo que podemos tener cercano. Eh, También tenemos un poco de temor porque hay muchas noticias, muchos artículos que dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar a los trabajadores, va a reemplazar a las personas. Y entonces nos surgen preguntas, dudas, y yo diría que hasta miedo. Justamente estamos esta mañana para atender a todas esas inquietudes y estoy segura que los expositores, con la experiencia y los perfiles que he revisado que tienen, van a poder absolver todas las consultas que ustedes tienen. Entonces, eh, por eso estamos acá, ¿no? Para atender los miedos, las inquietudes, las dudas y demás. La tecnología, sin embargo, no es algo a lo que haya que tenerle miedo. Es una herramienta muy potente. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarla, aprender a aplicarla en nuestra vida diaria y sacarle provecho. ¿Ya? Y también ser conscientes de que nunca va a reemplazar a los seres humanos. Respecto al miedo, yo diría que las preocupaciones, y ustedes me van a decir si es que estoy equivocada o no, llegan a ser válidas, porque hay mucha preocupación, por ejemplo, por el acceso a nuestra información, el manejo de nuestra información. Y entonces es una preocupación válida y por eso muchos países ya están regulando el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Otros desafíos tienen que ver con la rigurosidad de la información que encontramos. Hay muchos estudiantes que se confían y hacen sus trabajos haciendo cut and paste con la información que encuentran en la inteligencia artificial, usando los recursos bibliográficos, pensando que son exactos, y los docentes tienen mecanismos para identificar que efectivamente han usado inteligencia artificial para preparar sus trabajos y obviamente los califican con calificaciones negativas, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos entender que hay desafíos respecto a su uso, pero que es una herramienta muy potente. Entonces, siguiendo con el tema de el miedo que uno le puede tener al uso, a la expansión del uso de la inteligencia artificial en nuestras vidas, creo que nosotros como seres humanos ya pasamos otros momentos en donde hemos ido superando los impactos iniciales de lo que significaba la incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos en nuestra vida. Y no ha pasado nada, al contrario, hemos, por ejemplo, comenzado a usar los dispositivos celulares para acercarnos y comunicarnos y estar más cerca de la gente. Hoy día la tecnología nos permite poder tener este tipo de actividades y y que parezca que estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la tecnología ha servido para acercarnos, para democratizar el acceso a la información. Entonces, si bien hay muchos desafíos entre, como hemos mencionado, la privacidad, la rigurosidad de la información y demás, también hay muchas ventajas. Entonces, el camino es tratar de entender a la inteligencia artificial de una manera humana. Y para eso estamos acá. Para eso le vamos a dedicar este tiempo esta mañana y para eso el comité organizador de la quinta región, de las comunidades de egresados PUC en los Estados Unidos, se ha tomado el trabajo de involucrar a estos expositores que elevan el nivel de la discusión y la capacidad de respuesta a las preguntas que todos tenemos esta mañana. Entonces los invito a aprovechar esta jornada
a despejar las dudas que tengan. Hay preparada al final de las exposiciones una dinámica de preguntas que se les va a hacer a los expositores para que sigan aclarando las dudas que todos tenemos sobre la inteligencia artificial, pero es un hecho que ya está en nuestras vidas y que cuanto más aprendamos a aprovecharla, pues vamos a poder enriquecernos y poder sacar las mejores ventajas de ella. Sin más, porque no es a mí a quien han invitado a hablar y a exponer, yo no sé mucho de inteligencia artificial, soy una usuaria como todos los participantes de esta mañana. Escuchemos a nuestros expositores. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes a nombre de todo el Consejo Directivo de la Asociación de Egresados de la Pontificia Universidad Católica e invitarlos a seguir participando de esas actividades que convoca nuestras comunidades en el exterior. Gracias, buenos días y los voy a acompañar un rato más para poder aprovechar las exposiciones de nuestros invitados. Gracias, Marta, por permitirme decir estas palabras. Buenos días. Much- Buenos días. Muchas gracias, doctora, por sus palabras de bienvenida y le deseamos muchos éxitos a usted y a la Junta Directiva en la gestión que empiezan. Ahora regresamos con nuestro moderador, Sergio Cárdenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Han sido unas palabras muy educativas. A continuación, voy a hacer una breve mención de nuestros panelistas. Vamos a tener al señor Darío Delgado, a la señorita Liliane Santos, al señor Harry Guillermo Mendoza y finalmente a Luis Felipe Polo. Nuestro primer panelista será el señor Darío Delgado. Él tiene una amplia experiencia en software, automatización e innovación digital. A lo largo de su carrera ha ayudado a empresas y personas a aprovechar la tecnología para trabajar mejor, simplificar procesos y crear nuevas oportunidades. En esta sesión, él compartirá de forma clara y práctica cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para cualquier persona sin necesidad de ser un experto. Darío. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Darío Delgado y soy un líder en tecnología. Tengo muchos años trabajando para empresas importantes aquí en Estados Unidos, incluyendo algunas conocidas como Xerox y otras no tan conocidas. Hoy día me toca recorrer un poco la historia de la inteligencia artificial, y cómo es que llegamos a esta etapa de nuestras vidas. Tengo que mencionar que la inteligencia artificial no apareció de la noche a la mañana, es el resultado de décadas y décadas de investigación en matemáticas, en computación, en lógica y en ciencia cognitiva. En esta presentación vamos a ver cómo evolucionó, cuáles fueron sus momentos claves y por qué en el año 2026 la inteligencia artificial representa un punto importante en la transformación tecnológica que estamos viviendo. Siguiente slide, por favor. Ok. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial o la IA, como se le conoce, es la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. No es que la máquina piense por nosotros, es que nosotros le damos patrones a estas máquinas para que lleguen a ciertos resultados. ¿Cómo hace esto la inteligencia artificial? Lo hace a partir de aprender a resolver ciertos problemas a través de la incorporación de datos, reconocer imágenes o reconocer voces o tomar decisiones y generar contenido. Actualmente estamos utilizando inteligencia artificial todos los días, muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, tenemos Netflix que nos da recomendaciones de otras películas que nos podría gustar.
Tenemos asistentes virtuales como Siri y otros. Tenemos navegación con GPS. Ya nadie pregunta cómo llegar a un cierto sitio, todos utilizan el teléfono. Tenemos filtros de spam en nuestros correos electrónicos y muchas otras cosas más. Y no nos damos cuenta que todo eso viene a partir de la inteligencia artificial. Lo importante entender es que la inteligencia artificial no es una sola tecnología, es un conjunto de métodos y algoritmos que evolucionaron durante más de 70 años. Siguiente slide, por favor. Remontémonos un poco en el tiempo y podemos decir que la historia moderna de la inteligencia artificial comienza en la década de los 40 y 50. Uno de los personajes más importantes fue Alan Turing, un matemático británico que hoy en día es considerado uno de los padres de la computación. La pregunta que se hizo Turing fue bastante revolucionaria para su tiempo y la pregunta fue básicamente, ¿pueden pensar las máquinas? Y, y la inteligencia artificial y todo lo que ahora conocemos como IA ha ha surgido a partir de esta pregunta. Turing propuso el famoso test de Turing diseñado para evaluar si una máquina puede imitar conversaciones humanas y al menos hoy en día podemos decir que de cierta manera se está respondiendo esa pregunta. En esos años, en los años 40 y 50, aparecieron las primeras ideas sobre redes neuronales artificiales inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Había mucha investigación en este campo. Ah, si se preguntan qué es una red neuronal, la respuesta es que es un modelo de aprendizaje automático inspirado en cómo funciona el cerebro humano. Y el objetivo de una red neuronal es reconocer patrones y tomar decisiones analizando datos. Volviendo al ejemplo de Netflix, eh, ¿cómo sabe qué película nos puede gustar? Es a partir de los datos que ya le hemos proporcionado y qué películas hemos visto y de esa manera propone otras películas. Siguiente slide, por favor. En 1956 ocurrió un momento histórico. Hubo una conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos. Allí un científico de nombre John McCarthy utilizó oficialmente el término Artificial Intelligence o inteligencia artificial. Esa fue la primera vez que se utilizó este nombre. Antes de eso no se utilizaba ese nombre. Los investigadores de esa época creían que en pocos años las máquinas podrían resolver problemas complejos igual que los humanos. Obviamente eso no se dio. Había bastante optimismo, pero el optimismo era exagerado para la tecnología que estaba disponible en ese momento. Estamos hablando de un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en este momento, durante esta década, finales de los 50, se sentó las bases de toda la investigación futura. Siguiente slide, por favor. Durante los años 60 y 70 aparecieron los primeros sistemas expertos. Estos programas, digamos que intentaban imitar la toma de decisiones humanas en áreas específicas, como en medicina o en matemáticas. Sin embargo, el poder computacional todavía era lento, el costo era demasiado alto para albergar toda la cantidad de datos que se necesitaba. La capacidad de procesamiento era muy limitada. Un terabyte podría costar varios millones de dólares y no era financieramente viable para las compañías hacer esos gastos. Las expectativas, sin embargo, eran muy altas, pero los resultados reales no avanzaban tan rápido. Así que se produjo lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, que es una etapa donde se redujo el financiamiento y el interés en la investigación. Siguiente slide, por favor.
En los años 80 y 90, la IA comenzó a recuperarse. Las computadoras se hicieron más rápidas y aparecieron mejores algoritmos de aprendizaje. Un momento simbólico del progreso de la IA ocurrió en 1997 cuando Deep Blue de IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Y eso se consideró o demostró un poco que las máquinas podían superar a expertos humanos en tareas que antes se consideraban complejas y estratégicas. Pasemos al siguiente slide, por favor. Ah, la era de Big Data y Machine Learning se dio durante los años 2000, la década inicial del siglo XXI. Durante estos años ocurrió un cambio fundamental. Ah, el Internet se hizo de uso masivo, ¿no? Todo el mundo empezó a utilizar Internet de diferentes maneras. Las empresas comenzaron a recopilar enormes cantidades de datos. Esto impulsó de manera significativa el Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial donde los sistemas aprenden patrones directamente de los datos. Por ejemplo, mucha gente dice que Tesla no es una compañía de automóviles, sino una compañía de data, porque está recopilando mucha información de cómo se transportan las personas. Durante esta época, de principios del siglo XXI, es que aparecen sistemas de recomendación como los de Amazon, de YouTube y de Netflix. Y todos conocemos qué es lo que pasa cuando utilizamos o compramos algo en Amazon, nos genera una sugerencia. Estamos viendo un video en YouTube, nos genera otra sugerencia de un video similar, un tema similar y cosas de ese estilo. El siguiente slide, por favor. En la década del 2010 llegó la gran evolución moderna de la inteligencia artificial. El deep learning permitió entrenar redes neuronales mucho más profundas y sofisticadas. Las computadoras se hicieron más rápidas, podían procesar grandes volúmenes de datos y la inteligencia artificial mejoró drásticamente en reconocimiento de imágenes, en traducción automática, en procesamiento de voz y otras cosas más. En esta etapa es que aparecen los asistentes virtuales como Siri, Alexa, Google Assistant y otros similares. Esta, digamos, es cuando el uso de la IA se vuelve masivo también. El siguiente slide, por favor. En los años 20, en la segunda década del siglo XXI, ocurrió otro salto enorme con la IA generativa. Los modelos de lenguaje comenzaron a generar texto coherente. Ya podemos hablar o ya podíamos hablar con ChatGPT, que fue el primero que popularizó la inteligencia artificial a nivel mundial. Millones de personas usan ChatGPT hoy en día, son capaces de conversar con ChatGPT, resumir documentos, crear imágenes y automatizar ciertas tareas. La IA dejó de ser una herramienta simplemente técnica y pasó a formar parte de la vida diaria. Siguiente slide, por favor. Y después del año 23 y hasta hoy en día, la IA evolucionó hacia sistemas capaces de trabajar con texto, con voz, con imágenes y video al mismo tiempo. Las empresas han empezado a implementar copilots de inteligencia artificial para apoyar tareas tan diversas como programación, análisis de datos, soporte al cliente y operaciones de negocio. También aparecieron agentes inteligentes capaces de ejecutar tareas completas de manera semiautomática. Hay aplicaciones, por ejemplo, que pueden postular a ciertos trabajos, llenan todos los formularios que tienen que ser llenados y envían la- la aplicación al- a la persona que está contratando.
Al mismo tiempo que ha aparecido todo este crecimiento, han aparecido preocupaciones sobre privacidad, derechos de autor, desinformación y reemplazo laboral, cosas que han impulsado nuevas regulaciones en varios países, en la Unión Europea, en Estados Unidos y supongo que en Perú también. El siguiente slide, por favor. Darío, le quedan 3 minutos. Ok. Ok. La inteligencia artificial, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad? Bueno, la inteligencia artificial ya está impactando prácticamente todas las industrias. Otra de las cosas que yo hago, por ejemplo, es preparación de impuestos y en esta industria, por ejemplo, el impacto es tremendo. Hay que darle a la IA ciertos datos, la IA te genera las mejores formas de presentar los impuestos y uno toma la decisión en qué forma presentar los impuestos, ¿no? En salud, por ejemplo, ayuda a detectar enfermedades. En educación, personaliza el aprendizaje. Ya no aprendemos como cuando yo iba a la universidad. En finanzas, detecta fraudes. En transporte, impulsa vehículos autónomos. El otro día subí a un vehículo autónomo aquí en Los Ángeles y el carro se maneja solo. Obviamente está utilizando inteligencia artificial para tomar decisiones de girar a la izquierda, girar a la derecha, etcétera. La IA también puede generar desinformación. Eso es algo por lo cual yo pienso que los humanos nunca van a ser reemplazados, porque los humanos al final vamos a tomar la decisión final. Por eso yo creo que el desafío actual no solamente es tecnológico, sino también es ético y social. La siguiente slide, por favor. En conclusión, am, podemos ver que la historia de la inteligencia artificial muestra cómo una idea teórica de hace casi 70, 80 años terminó convirtiéndose en una de las tecnologías más influyentes de nuestra época. Vamos a continuar viendo cambios y más cambios. ah, y todo indica que la inteligencia artificial seguirá transformando industrias, seguirá transformando empleos y la manera en que interactuamos con la tecnología. Pero a medida que la IA se vuelve más poderosa, también aparece una pregunta importante. ¿Cómo usar esta tecnología de manera responsable? Y es precisamente en ese tema, en el impacto humano y el impacto social de la inteligencia artificial, que es algo que me interesó personalmente y tuve la oportunidad de explorar más a fondo en varios proyectos. Y me permitió desarrollar un libro que ven en pantalla. Si alguno está interesado en ese libro, puede utilizar el QR y buscar en Amazon para leer o enterarse de las cosas que se pueden hacer. Al final del día, el desafío no solamente será construir inteligencia artificial más avanzada, sino decidir qué tipo de relación queremos tener con la inteligencia artificial. Eso es todo desde mi parte. Gracias por asistir hoy día. Sergio. Muchas gracias, Darío, y gracias por este recorrido breve pero histórico de la inteligencia artificial. Yo recordaba alguno de esos capítulos. Recuerdo cuando el ajedrecista Kasparov o Karpov, se me fue el nombre, perdió y fue todo un tema, ¿no? Asimismo, invitamos al público a revisar el libro de Darío. El nombre del libro es AI Income Guide y en castellano sería como decir inteligencia artificial, una guía para el ingreso, y ofrece 200 ideas para negocios, para emprendedores y para cualquier proyecto de lado. A continuación vamos a tener a la señorita Liliane Santos. Ella es máster en Digital Innovation Management, que quiere decir Administración en Innovación Digital. Es la fundadora y la CEO de Admissions Lab o Laboratorio de Admisiones. Cuenta con 5 años de experiencia en iniciativas de innovación y transformación digital. Además de ser la fundadora y CEO de Admissions Lab,
Esta es una organización que nace a partir de su propia experiencia académica internacional con el propósito de ayudar a estudiantes a alcanzar su meta de estudiar en el extranjero con un plan concreto y alcanzable. Liliana, el podio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Lilian Santos, soy egresada de la querida Universidad Católica y también soy Máster in Digital Innovation Management por la Universidad de Loughborough en Londres, Inglaterra. Hoy quiero mostrarles algo que realmente está transformando completamente la manera en que estudiamos, trabajamos y creamos, que son estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Como ya Darío nos explicó un poco más la parte conceptual, hoy quiero que realmente conozcamos cómo utilizarlas, ¿no? Porque muchas veces escuchamos sobre IA, pensamos que de repente es algo complejo, técnico o solamente para programadores, y la realidad es que no, que hoy existen herramientas sumamente fáciles de usar, gratuitas y que pueden ayudarnos a ahorrar tiempo, a crear mejor contenido, automatizar también nuestras tareas, ¿no? Y potenciar muchísimo nuestra productividad. Así que vamos a hacerlo de manera sumamente dinámica. Me encantaría que todos puedan tener sus laptops, sus tablets o celulares listos para poder practicar. Bien, siguiente slide, por favor. Hoy quiero saber si es que, ¿quién alguna vez ha tenido de repente este problema de hacer presentaciones a última hora o pasar mucho tiempo buscando diseños, imágenes, estructuras? Creo que muchos de aquí, ¿no? Y aquí es donde quiero presentarles una herramienta muy interesante que se llama GenSpark. Les voy a compartir el enlace para que todos ingresemos a esta herramienta y también les voy a compartir el prompt. ¿Listo? Para que todos podamos crear nuestras presentaciones. Evidentemente el prompt ustedes lo pueden ajustar en base a la temática que ustedes consideren, pero por temas de tiempo yo les voy a mandar el prompt ya estructurado. ¿Listo? Entonces ahí estoy compartiendo en el chat toda la información y vamos a leer rápidamente el prompt. Le voy a decir a GenSpark que cree una presentación interactiva, visualmente moderna, sobre el impacto de la IA generativa en la productividad profesional 2026. La estructura, quiero que tenga un problema, ¿no? La saturación de tareas operativas. Quiero también que tenga la solución, la IA como copiloto y no como reemplazo. También quiero que tenga ejemplos transversales, automatización de correos, análisis de datos en segundos y creación de contenido creativo. La parte 4, el futuro, ¿no? ¿Por qué el 70% de los empleos cambiarán en 2 años? Y quiero que el tono del mensaje sea inspirador, sea ejecutivo, sea directo. Y en términos visuales, quiero que tenga un estilo tecnológico limpio con colores azul corporativo y plata. Así que aquí les voy a enseñar cómo hacerlo. Siguiente slide, por favor. Perfecto. Entonces, ya estamos aquí en el enlace que les he mandado. Le vamos a dar clic a diapositivas de IA. Lo que vamos a hacer aquí es ingresar el prompt que ya tenemos en el chat. ¿Ok? Simplemente le damos Enter y la IA generativa empieza a hacer su magia. Esperamos unos minutos en lo que se va realizando nuestra presentación, porque en la parte izquierda podemos ver cómo se va haciendo toda la estructura. Entonces, esto seguramente les va a tomar unos minutos en lo que carga, también depende mucho del internet que tengan. Pero ya lo tenemos listo para poder mostrarlos. Sí, el prompt lo he mandado aquí, Carlos. Ahí justamente estoy viendo en el chat. El prompt está aquí, lo voy a volver a mandar. Aquí en el chat. Ahí está. ¿Listo? Y también voy a volver a mandar el enlace para que puedan ingresar todos a GenSpark. Perfecto. Bien, siguiente slide, por favor. Entonces, aquí podemos ver ya nuestra presentación. Si se dan cuenta, James Park ha utilizado los colores que yo le he dicho, quiero un estilo ejecutivo, muy tecnológico. Incluso también acá podemos ver un reporte de productividad que está con gráficas, con estadísticas, con data, que lo hace mucho más atractivo, pero también mucho más, o sea, tenemos toda la información clara aquí, ¿no?
Ha seguido también las divisiones que yo le había estructurado en el prompt. Por eso es muy importante que en el prompt coloquemos a detalle lo que queremos que nos muestre la presentación. Em, sí, justamente estoy viendo aquí que no se deja copiar el prompt. Bueno, no sé si de repente alguien nos puede ayudar con esto, edita de repente. Pero lo ideal es que nosotros nos guiemos de este prompt que les he dado, pero que ustedes lo pueden ir ajustando, ¿no? De repente no quieren una presentación en base a IA, sino quieren una presentación en base a la importancia de el desarrollo de habilidades de tecnología para los niños, ¿no? Entonces, cada uno va ajustando el prompt en base a la temática que quiera y en base también a un poco a la estructura, los colores, el tono, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y así podemos crear una presentación en cuestión de minutos. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio. Si me puedes, por favor, perfecto, muchísimas gracias. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que para crear una aplicación hay que saber programar? De repente, hace algunos años sí era necesario. Pero hoy ya no es tan necesario conocer de programación para poder desarrollar una aplicación. Con esta herramienta que les voy a mostrar a continuación, que se llama Claude, podemos crear aplicaciones, podemos crear páginas web, prototipos, o simplemente tener como un chatbot para poder conversar con la IA. Entonces, vamos a al siguiente slide, por favor. Acá tenemos también nuestro prompt. Y lo voy a mandar para que puedan ingresar tanto el enlace de Claude como colocar el prompt. Vamos a desarrollar lo siguiente, que es una actividad muy bonita y muy creativa también. Crea un aplicativo web sencillo. Acá tenemos que colocarle HTML/CSS/JS. El usuario escribe 3 ingredientes que tiene en su refrigerador y el app le genera una idea de receta peruana rápida. Debe tener un diseño colorido y hogareño con botones grandes y también le vamos a pedir una sección donde el usuario pueda marcar si quiere algo saludable o algo económico. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esta actividad en Claude. Ahí mandé el enlace de Claude y mandé también el prompt. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, entramos a Claude, pegamos nuestro prompt, que ya lo tenemos listo y estructurado, y lo único que vamos a dar es clic a enviar. Vamos a esperar unos minutitos también, ¿no? Porque ahí vamos a ver cómo se va haciendo toda la codificación. No es necesario que conozcamos, obviamente, estos lenguajes de programación, pero es interesante ver en la parte izquierda porque luego vamos a ver en la parte derecha cómo se va desarrollando nuestra aplicación. Entonces, si puedes, por favor, pasar al siguiente slide. Acá podemos ver las dos pantallas. ¿Listo? Tenemos la pantalla izquierda, donde está toda la estructura de lo que hemos pedido, y la pantalla de derecha con las recetas del refri. ¿Qué tengo yo en mi refrigerador? A ver, tengo pollo. También otro ingrediente que tengo en mi refri es culantro. Y como ingrediente 3 le voy a poner ají amarillo. Ustedes colocan los ingredientes que ustedes tienen. Y como preferencia le voy a dar clic a económico. Entonces se va generando mi receta, un salteado de pollo con culantro, una deliciosa combinación peruana usando pollo, culantro, ají amarillo, rápido de preparar y lleno de sabor casero, ¿no? También me dan los tiempos, ¿no? De 30 a 40 minutos, los ingredientes que nosotros le hemos colocado, cómo es la preparación en nuestro tip económico. Compra ingredientes de estación en el mercado. Puedes preparar porciones extra y congelar para la semana también. Entonces, ustedes, por ejemplo, de repente no quieren desarrollar de esto para ver qué comida pueden cocinar, si no quieren desarrollar una aplicación de otra cosa. Lo importante es que ya tenemos la base en el prompt y sería genial que puedan guardar esa estructura de prompt y ustedes luego ya puedan practicar, puedan trabajar en base a lo que ustedes quieran pedirle a Claude. Es una herramienta increíble y el diseño también, como pueden ver, la estructura del diseño de nuestra aplicación se ve sumamente llamativo, está muy sencillo de usar, ¿no? Entonces, esa sería la herramienta número 2. Ahora vamos a pasar
a una de mis favoritas. La tercera herramienta eh, es realmente una de las que más me gusta. ¿Se imaginan tener su propio asistente virtual que sea personalizado? Uno entiende de repente, uno que realmente entienda lo que necesito. Yo ya tengo el mío, yo ya lo creé y hoy quiero enseñarles cómo crear uno utilizando una herramienta muy conocida que es Gemini, pero vamos a iniciar con una funcionalidad distinta. Sí, muchas gracias. Vamos a ingresar a Gemini, que también les voy a compartir el enlace, porque vamos a crear una gem. ¿Ok? Ahí estoy compartiendo el enlace de Gemini. Seguramente muchos de ustedes ya han venido utilizando ChatGPT, Gemini y otras herramientas que son bastante conocidas, pero de repente no conocen cómo crear su propio asistente virtual. Así que vamos a desarrollarlo con Gemini. Perfecto, ahí les mando el enlace y también les voy a mandar el prompt. En este caso, yo quiero crear un asistente legal, ¿no? Entonces, ahí estoy dándole toda la descripción, ¿no? Tenemos el nombre del GEM, Asistente Legal Básico Perú. Ustedes pueden colocar de repente, Lili, yo no quiero un asistente legal, quiero un asistente de docencia universitaria para que me ayude. Ok, perfecto. Entonces le cambian el nombre al nombre que ustedes consideren. En la descripción vamos a colocar, ¿no? Explica conceptos legales básicos del contexto peruano en lenguaje sencillo. Es importante también colocar las instrucciones. Actúa como asistente informativo sobre temas legales básicos en Perú. Tu función es explicar conceptos de forma clara y comprensible para público general. Y acá vamos a solicitarle estas variables, ¿no? El tema específico, por ejemplo, alquiler, contrato, despido, multa, nivel de profundidad, muy simple o más detallado. En reglas vamos a colocar, usa un lenguaje sencillo, explica términos técnicos, aclara que no reemplaza asesoría legal profesional, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. No inventes artículos de ley específicos si no estás seguro. Enfócate en orientación general y vamos a colocar un formato de salida, explicación clara del tema, puntos clave a considerar y recomendación general. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide y aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Recuerden que tenemos que ingresar a Gemini. Una vez estemos en Gemini, nos vamos a la parte izquierda y le vamos a dar clic a Gems. ¿Ok? Me encantaría que todos lo estemos haciendo a la par. Nos vamos a la parte en Gems. Vamos a darle crear New Gem y nos va a salir esta estructura. Entonces, puedes hacerle pausa por favor aquí para explicar. Muchas gracias. Listo. Entonces, aquí vamos a llenar a detalle el prompt que les pasé. Tenemos la siguiente estructura, como ya lo habíamos visto al inicio, ¿no? El nombre, la descripción y las instrucciones. Entonces, si nosotros no queremos hacer en asistente legal, de repente tenemos otro asistente en mente, lo vamos colocando aquí con estos tres cuadritos que tenemos que llenar. Y ahora sí puedes darle clic, por favor. Y lo vamos llenando juntos para que vayamos viendo cómo va funcionando nuestro prompt. Nuestro asistente legal básico Perú, que es el nombre que le he puesto a mi asistente virtual. Entonces aquí le voy a colocar toda la información, desde el nombre, la descripción, instrucciones. Importante también, si ustedes tienen algún lineamiento, algún manual, algo que quieran insertar como documento para que se base en ello, también lo pueden hacer. Le vamos a dar guardar y con esto ya tenemos nuestro asistente completamente personalizado, gratuito y con las instrucciones que le hemos brindado, ¿no? En este caso vamos a formularle una pregunta para que ustedes puedan ver cómo es la interacción. El siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, acá vamos a formular una pregunta. Vamos a comentarle que pues estuve trabajando 4 años en una empresa textil. Es importante ser muy precisos, muy detallados. Y hoy me despidieron. Se lo estamos poniendo a nuestro asistente legal básico. Entonces le vamos a abrir la pregunta.
¿qué procedimiento debo seguir? ¿Ok? Recuerden que le hemos pedido que sea muy sencillo en la terminología, que no utilice de repente términos tan técnicos, que no sea complejo al explicar. Y aquí tenemos toda la información, ¿no? Una explicación clara del tema, nos explica acá puntos claves a considerar, el plazo de pago, la carta de despido, también su NAFIL, ¿no? Y una recomendación general. No firmes documentos que digan renuncia voluntaria. Bien, entonces ahora vamos a hacerle otra pregunta porque quiero que vean cómo es la interacción que tenemos con nuestro asistente virtual personalizado. Y le vamos a abrir la siguiente pregunta. Quiero alquilar un departamento. Soy el propietario. Vamos a ir llenando. Recuerden que nosotros ya le hemos dado lineamientos a nuestro asistente virtual. Nuestro asistente virtual ya tiene los lineamientos claros. Entonces, vamos a formular las preguntas para ir interactuando. Quiero alquilar un departamento, soy el propietario, proyecta un contrato. Y aquí nos figura toda la información para que podamos tener en cuenta si es que queremos de repente desarrollar algún contrato, ¿no? Y obviamente explicado en términos que sean sumamente sencillos, que no sean tan complejos y que se puedan entender, ¿no? Liane, te quedan 2 minutos. Perfecto, muchas gracias. Listo, justamente ya estábamos culminando. Estas son herramientas que podemos aplicar en nuestro día a día, que podemos aplicar para nuestros diferentes ámbitos, podemos aplicar para nuestro ámbito de trabajo, ámbito académico, y sería muy importante que en base a la información que le hemos brindado con los prompts, con los enlaces, ustedes puedan practicarlo para que puedan ya facilitar su trabajo, ¿no? Pero que antes de terminar, quiero que quede clara esta idea, ¿no? La inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, viene a potenciar las capacidades que tenemos, ¿no? Las personas que destaquen en los próximos años no van a ser necesariamente las que sepan más tecnología, sino las que sepan usarla estratégicamente. Por eso es importante conocer estas herramientas, automatizar nuestras tareas, ¿no? Los invito a que puedan experimentar, a que puedan probar herramientas, equivocarse, aprender, porque la IA ya no es el futuro, es el presente. Muchísimas gracias a todos por el espacio y espero que las herramientas que les hemos compartido sean útiles para ustedes y para sus diferentes ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliané. Realmente un tema bastante fascinante y que, al menos a nivel personal, no pensé que fuese tan sencillo. A continuación tenemos a Harry Guillermo Mendoza. Él es arquitecto senior de aplicaciones en AWS. Él ha pasado años construyendo soluciones reales de inteligencia artificial, diseñando, desarrollando y escalando sistemas que utilizan servicios de AI de AWS. A lo largo de su trayecto ha desarrollado una sólida comprensión de lo que hace que la inteligencia artificial sea útil en el día al día para los ingenieros que necesitan una arquitectura confiable y para los usuarios habituales que quieren que la tecnología se sienta simple, clara y confiable. Adelante, Javi. Muchas gracias, Sergio. Bueno, podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, esta oficina es una de las más bonitas que tiene Amazon. Esta oficina está en Seattle. Y se los comento porque cuando trabajo en esta oficina me hace pensar y reflexionar mucho en el futuro. Amazon tiene muchas oficinas en todo el mundo, pero para mí esta es la más espectacular. Y incluso dentro de este edificio hay plantas del Amazonas, algunas de Perú. Es un lugar increíble que algún día espero que lo puedan visitar, pero se siente muy futurista, es una cosa muy moderna. Siguiente, por favor. Y antes de continuar, les quiero comentar un poquito más de mí. Bueno, yo soy peruano, ingeniero de la Universidad Católica. Estudié algunos posgrados en España y luego tuve la fortuna de trabajar y de vivir en muchos países, incluyendo Japón y China, en Europa. Y ahora estoy viviendo en California desde hace más o menos ya casi 20 años.
y de los últimos 6 años trabajo para la empresa de tecnología de la nube más, digamos, más grande actualmente. Siguiente slide, por favor. No sé, no veo el slide, pero ahora parece que viene. Bueno, ahora sí lo veo, muchas gracias. Una de las cosas que me gusta hacer es siempre pensar en el futuro. Y durante toda mi carrera, uno de los libros una de las frases de un libro que me gusta mucho es lo que están viendo en pantalla, es que el futuro ya está aquí, ¿verdad? Simplemente no está distribuido de manera uniforme. Y esto yo lo entiendo como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Estas herramientas están todas disponibles ahora mismo, pero lamentablemente no todas las personas experimentan con ella o aprenden o lo aplican a su trabajo diario, ¿verdad? Entonces, em, como reflexión, siempre es bueno, como decía Liliana, ¿no? Tenemos que ya empezar a interactuar con estas herramientas. Siguiente slide, por favor. Durante mi vida hubieron dos películas que me cambiaron mucho mi futuro. Una fue en este año, 1982, y la película se llama War Games. Es de un chico que tiene acceso a una computadora. Es esencialmente un hacker. Es probablemente la primera vez que vi a una persona hackeando un sistema y, y me pareció, me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? En esos tiempos las computadoras eran muy raras. Pero después de ver esta película empecé a investigar un poco ah, acerca de estas computadoras y esta fue la razón por la que me decidí a estudiar Computer Science. Siguiente slide, por favor. Luego, en el año 2002, no sé si han visto esta película, pero es una película que también me impactó demasiado. Se llama Minority Report. En esta película, la persona que está controlando el sistema usa sus manos y gestos para controlar un sistema muy avanzado que tiene inteligencia artificial, que tiene una búsqueda avanzada. Y ya en esos tiempos, bueno, en esos tiempos era probablemente muy complejo hacer algo así, ¿verdad? Pero ya me dejaba esa idea de cómo podía ir cambiando el futuro. Siguiente slide. Hace 2 años salió el Apple Vision Pro. Lo tengo aquí, bueno, no sé si se puede ver, pero es un dispositivo de Apple que te permite entrar a un mundo virtual, ¿verdad? Si ves en esta presentación a esta persona sentada en su sofá con este dispositivo en la cabeza y tiene el acceso a estas aplicaciones, pues obviamente ver películas y leer tus noticias, en fin, como tener una computadora dentro de tu espacio virtual. Siguiente. Entonces, esto me hizo pensar bastante de cómo podía aplicarlo en mi trabajo. Y entonces, lo que yo hago a día de hoy es utilizo este dispositivo y tengo dentro de mi entorno virtual una pantalla donde yo puedo programar, puedo leer mis tutoriales o hacer cálculos en Excel o ver películas, escuchar música. Entonces, es un entorno completamente virtual, completamente customizado para lo que yo necesito y es como el parte de mi día a día. Y bueno, siguiente slide. Entonces, con este tipo de dispositivos, con la optimización que estoy tratando de hacer en el día a día en mi trabajo, Ah, les quería comentar cómo ha afectado esto mi trabajo diario, ¿verdad? Por ejemplo, de manera sencilla, ah, como ingeniero de software, normalmente hay tres etapas en las que yo tengo que trabajar. Primero es capturar los requerimientos, luego codificar y luego probar y luego hacer un despliegue de la aplicación. Lo que antes me tomaba probablemente, digamos, como un ejemplo sencillo, 3 semanas, ahora me toma, por ejemplo, o 15 días, y ahora me toma 7 a 8 días. Entonces, el- efectivamente lo que está sucediendo es que mi trabajo ha mejorado un 100%, ¿verdad? Soy más productivo en el día a día. Siguiente slide, por favor.
Ahora, esta es una pregunta que siempre me la hago, y ¿la IA me va a quitar el trabajo? Y lo vamos a ir viendo de a pocos. Esto es lo que yo estoy observando en el mundo tecnológico. Empezamos por el número uno, ¿verdad? En el slide anterior les comenté, de acuerdo a todo lo que estoy haciendo y también lo que veo en mis compañeros de trabajo y en general en el mercado tecnológico, la mayoría de gente ha aumentado su productividad dramáticamente. Yo ahora mismo puedo considerar que es casi 100% o más. Bueno, y si esto pasa en las empresas, sobre todo en las empresas tecnológicas, ¿qué sucede con si la mayoría de gente produce 100% más? Lo más normal es que haya el 50% de gente que ya no se necesite, ¿verdad? Entonces empiezan los despidos y, y, y pasamos a una fase 3. Obviamente esto no puede seguir para toda la vida y se va a llegar a una fase de estabilización. Las empresas tienen un número de empleados que producen lo que las empresas necesitan. Pero eventualmente, dentro de un par de años probablemente, las empresas van a empezar a contratar más gente, pero esta gente va a necesitar otro tipo de habilidades. El número 5, bueno, no se ve bien, no sé si pueden ver, pero no veo bien el número, el slide número 5. Está como la pantalla un poco, no sé si lo ven, pero está un poco cortada la presentación. ¿Prefieres que No, está bien, si no lo vuelves a poner, por favor, a ver si a lo mejor ahora se arregla, o si no. Bueno, hay algo ahí que está. Bueno, el número 5 es simplemente con este tipo de cambios. Bueno, ahora se ve perfectamente. Y las empresas van a producir más y mucho más rápido. Ese es el mensaje final, ¿verdad? No creo que las empresas, la IA nos vaya a reemplazar, simplemente va a cambiar la forma en la que trabajamos y producimos. Siguiente slide, por favor. No, quedan dos slides más, entonces probablemente. Yo puedo Ahí compartirlo. está bien, esa de ahí. Bueno, esto es un poco para terminar, ¿verdad? ¿Cuáles son las... bueno, hay una slide anterior, si tengo el tiempo, no sé si se puede volver a la. Bueno, lo puedo ir comentando mientras resolvemos el problema. Lo que quería comentarles es, bueno, ¿cuáles son esos nuevos skills o esas nuevas habilidades para el futuro, verdad? Y esto es sumamente importante, es lo que estoy observando el día de hoy. O sea, el número uno, importantísimo, son los communication skills, ¿verdad? Hay que aprender a comunicarse bien. El número dos es trabajar en equipo. O sea, sin saber trabajar en equipo, imposible, porque ahora los equipos son multiculturales, diferentes países, idiomas. Idiomas, obviamente, saber inglés o incluso diferencias culturales entre el español, ¿verdad? No es lo mismo el español de Perú que el de España o el de México. Luego, hay que aprender a aprender rápido. Tienen que saber entender nuevas cosas de manera rápida. Y eso es algo que se puede practicar, ¿verdad? Ahora, obviamente, tienen que aprender otras áreas del conocimiento. Ya no pueden estar concretamente en algo de su propia carrera, sino hay que aprender otras cosas. Yo, en mi caso, tengo que aprender más de los negocios, de la parte legal. Otros skills, por ejemplo, los social skills. Si no nos podemos llevar bien con la gente, con nuestro equipo, no aprendemos a comunicarnos, es imposible trabajar a día de hoy. Y por último, las herramientas de inteligencia artificial que hay que ir aprendiéndolas y creciendo con ellas. Siguiente slide. Y para terminar, ¿verdad? Definitivamente la inteligencia artificial va a cambiar el entorno laboral y muchos trabajos van a desaparecer, pero esto no es nada especial, esto es parte de un ciclo normal y también nuevos trabajos van a aparecer. Y algunos trabajos van a evolucionar, como el mío, por ejemplo, ¿no? Llevaba casi toda mi vida
programando como parte esencial de mis labores diarias y de pronto desde hace 2 años prácticamente ya no hago eso. Ahora lo más me centro en entender la parte del negocio, capturar requerimientos y resolver el problema de manera eficiente. La inteligencia artificial seguirá evolucionando muy rápido y vamos a tener que adaptarnos. Otro aspecto es esta combinación de humano y de modelo de inteligencia artificial. Esta combinación es como un equipo en realidad. Al final de cuentas, además de ser una herramienta, va a ser algo que, que, que llegará a ser como un asistente extremadamente personalizado a tus labores, a las cosas que te gustan, y es como un equipo de 2 personas. Y bueno, para finalizar, otra cosa que les quiero comentar es que empiecen a investigar, que empiecen a implementar, usar estas herramientas y reflexionen mucho de lo que hacen todos los días, ¿verdad? Y empiecen a automatizar esas cosas que son repetitivas y de esta manera pues van a poder adaptarse, estar listos y adaptados al futuro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Harry, por la exposición. Realmente un tema fascinante y creo que has tocado puntos neurálgicos y el principal es qué va a pasar con el empleo de todos, ¿no? Esperemos que todo vaya para bien. A continuación, y como último expositor, vamos a tener a Luis Felipe Polo, que al igual que yo, huancaíno. Él es académico, escritor y Senior Lead en Tech Systems para Meta. Ha desarrollado una trayectoria profesional en organizaciones tecnológicas globales en Google y Meta, donde actualmente es Senior Lead de equipos multidisciplinarios que trabajan en AI. Es creador del método Polo como marco ético para la cooperación global y acaba de publicar su libro Liderazgo Humanos en la Era de la Inteligencia Artificial. Luis Felipe, adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Un saludo para todos los que están con nosotros aquí en la mañana y en la tarde en Perú. Pues yo quiero comenzar diciendo lo que ya mis colegas panelistas han dicho. Muchas personas todavía creen que la inteligencia artificial es algo lejano, algo que pertenece al futuro, pero la realidad es que ya la inteligencia artificial está con nosotros y desde hace muchísimo tiempo. Ya forma parte de nuestra vida diaria. Está presente en la forma en que trabajamos, estudiamos, buscamos información, analizamos datos e incluso en la forma como tomamos decisiones. Por eso creo que el verdadero desafío de esta nueva etapa no es solamente tecnológico. El verdadero desafío es humano. Porque cuando cambia la forma en que las personas toman decisiones, cambian también las organizaciones, las instituciones y eventualmente debería de cambiar la sociedad. Siguiente slide, por favor, Karen. Hoy vivimos una transformación histórica, como nunca, y va a durar muchísimos años más. Es una transformación permanente. La inteligencia artificial puede procesar información a velocidades impresionantes, y todos los que lo usamos somos testigos de esto. Automatizar procesos y también generar análisis complejos en segundos que nos deja realmente sorprendidos. Pero existe algo que la tecnología todavía no puede reemplazar completamente, y creo que nunca lo va a poder reemplazar, que es el criterio humano. Y justamente por eso, en la era de la inteligencia artificial, la calidad de nuestras decisiones será más importante que nunca. Porque no basta con tener información, la que nos facilita la vida, la que nos ayuda en muchas cosas, sino que lo importante es cómo interpretamos esa información, cómo actuamos frente a ella y qué responsabilidad asumimos al tomar esas decisiones. Siguiente, por favor, Karen. Entonces, en los últimos años, no quiero decir cuántos años porque ya los que tenemos juventud acumulada son varias décadas, he venido desarrollando una propuesta llamada Método Polo.
Y este método no nació desde la teoría, nació más bien observando por más de 30 años a personas, equipos y organizaciones en contextos reales, ya sea desde mi posición del llano, cuando trabajaba en Naciones Unidas, por ejemplo, o desde el liderazgo cuando estaba en instituciones multilaterales y ahora que estoy trabajando para Meta. Y he observado algo muy simple. Los problemas complejos rara vez fracasan por falta de información, sino fracasan por decisiones humanas. Y especialmente en momentos de presión, incertidumbre, conflicto o transformación tecnológica como las que vivimos ahora. Entonces, muchas veces las organizaciones tienen datos, tienen tecnología y recursos, pero sin embargo no tienen claridad compartida. Y cuando no existe claridad, es ahí donde aparece la desalineación, la frustración, la baja productividad y finalmente el deterioro institucional, que es lo que nosotros vemos en muchas de nuestras sociedades. Siguiente, por favor. Entonces, el método Polo propone un marco para analizar, evaluar y mejorar la toma de decisiones en entornos complejos, no solo en un entorno de inteligencia artificial, pero propone especialmente algo muy importante, crear claridad, que nos falta muchas veces a todas las organizaciones y a los diferentes sectores sociales. Pero nos falta claridad sobre qué hacemos, por qué lo hacemos y hacia dónde vamos. Y con este método también se trabaja bajo tres elementos fundamentales. En primer lugar, el liderazgo, que tanta falta nos hace hoy en día, la responsabilidad y especialmente la alineación humana. Porque el desempeño sostenible no aparece por presión, aparece más bien cuando las personas entendemos nuestro propósito, asumimos responsabilidad y trabajamos dentro de una dirección compartida. Siguiente, por favor, Kat. Y mi experiencia reciente, hace 18 meses, liderando equipos en entornos vinculados a Meta, que es el monstruo de la inteligencia artificial, me permite y me permitió observar con claridad el tipo de liderazgo y la alineación humana y la forma como impactan en el desempeño de los equipos. No todo debe de ser métricas y no todo debe de ser trabajo como máquinas. Por ejemplo, muchas veces el problema no era la capacidad técnica. La gente sabe qué hacer, pero el verdadero desafío existe cuando no hay claridad, cuando hay desalineación, cuando hay presión constante sin que sea atendida y sobre todo cuando hay una pérdida de sentido compartido dentro del equipo. Y ante estas circunstancias ocurrió algo muy interesante cuando comencé a trabajar con mis equipos. Y es que las personas no reaccionan como si estuvieran escuchando una teoría. Reaccionaban reconociéndose en ella porque eran personas que estaban siendo tratadas como personas, se reconocían ellos mismos como experiencias reales de trabajo, liderazgo, manejo de presión y desempeño, y esto confirmó además algo muy importante, que es que hoy las organizaciones necesitan más que tecnología, porque la tecnología al final la producen los expertos en tecnología, en programas y la propia inteligencia artificial la viene produciendo, sino que lo que se necesita hoy son sistemas humanos capaces de adaptarse, colaborar y tomar mejores decisiones. Y ahí es justamente donde el liderazgo vuelve a ser fundamental.
Y en esta obra, el método Polo, que ustedes ven en pantalla, y ahí está el código QR para los que estén interesados, es que se presenta cómo el comportamiento de liderazgo desde fuera de la tecnología como adentro de la tecnología ha ido en decadencia justamente porque se nos mira a los seres humanos como números para hacer métricas, pero no realmente en nuestra real dimensión. Siguiente, por favor. Entonces, muchas veces hablamos de inteligencia artificial como si fuera únicamente un tema técnico, lo cual es válido. Yo estoy a favor de la tecnología al 100%, pero la inteligencia artificial no es solamente un tema técnico, es un tema ético, es un tema humano y es un tema institucional. Y la pregunta no es solamente qué puede ser la inteligencia artificial por nosotros, sino que la gran pregunta es qué tipo de seres humanos dirigirán esa inteligencia artificial. Porque realmente ninguna tecnología puede reemplazar completamente a la ética, a la empatía, la responsabilidad, ni siquiera y mucho menos la capacidad humana de decidir con sentido. Por eso creo que el futuro pertenecerá no solamente a quienes sepan usar inteligencia artificial, sino a quienes sepan tomar decisiones responsables en un mundo transformado por la inteligencia artificial. Básicamente es eso. Siguiente, por favor. Entonces, la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar profesiones, que es lo que ya estamos viendo hoy. Va a cambiar organizaciones, modelos de trabajo, formas de comunicación. Pero hay algo que seguirá definiendo el futuro, y eso es la calidad de nuestras decisiones humanas. Y creo, sin miedo a equivocarme, que ese va a ser el verdadero desafío de nuestra generación viviente, porque somos de diferente generación con muchos de ustedes, y es el aprender a convivir con tecnologías cada vez más poderosas sin perder aquello que nos hace humanos. Porque al final la gran pregunta no será cuánto avanzó la inteligencia artificial. La gran pregunta será qué hicimos los seres humanos con ese poder. Y ahí es donde el liderazgo, el criterio y la dignidad humana seguirán siendo fundamentales. Y mi experiencia dentro de mi trabajo en inteligencia artificial, anteriormente en Google y ahora en Meta, me dice que sí es posible, siempre y cuando desde los procesos de liderazgo pueda cambiarse esa percepción que se tiene ante las métricas, ante el negocio, ante la guerra que existen entre las corporaciones por ganar más seguidores. Y esto es lo esencial. Es decir, si perdemos lo humano que somos, estaremos entregando nuestro presente y nuestro futuro a la inteligencia artificial y ella nos puede destruir como personas. Y alguno de mis colegas panelistas mencionaba el temor que hay por la inteligencia artificial. Mi juventud acumulada siempre ha sido aprendiz de toda la tecnología. Estudié Derecho en la Católica, estudié una maestría en Administración de Empresas, un doctorado en Teología y nunca trabajé en inteligencia artificial. Y cuando comencé en Google, hace 5 años, al principio obviamente me daba miedo la tecnología que veía frente a las pantallas, temor y terror a borrar algunas de las aplicaciones que me ha pasado y que he borrado a un montón de gente, pero menos mal, todo tiene su reserva y se ha vuelto a recuperar. Y poco a poco uno va entendiendo qué hay detrás de estos sistemas, y detrás de estos sistemas son decisiones humanas. Y quiero terminar con esta frase.
La gran pregunta no será cuánto avanzó la inteligencia artificial. Entonces, la gran pregunta, nuevamente, y se lo repito, será ¿qué hicimos los seres humanos con ese poder? Hay mucho que hablar en estos temas. La inteligencia artificial crece a diario con diferentes aplicaciones, con diferentes sistemas. Las corporaciones que trabajan en inteligencia artificial ven como negocio. Sin embargo, hay más trabajo dentro de inteligencia artificial, en la cual todos tenemos que estar preparados, pero lo importante es no perder esa esencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Realmente una extraordinaria reflexión desde el punto de vista ético, que es bastante importante y necesario en estos días. A continuación voy a ceder la palabra a otro miembro del comité, que es Susan McKenna, y ella estará a cargo de la sección de preguntas y respuestas. Susan. Muchas gracias, Sergio. Mi nombre es Susan McKenna y estaré moderando este segmento de preguntas y respuestas sobre inteligencia artificial. Tenemos un súper panel interesante con perspectivas muy valiosas y complementarias. Bueno, quisiera empezar con la primera pregunta acerca del impacto laboral. Darío, por favor, ¿nos podrías mencionar alguna ventaja y desventaja de la inteligencia artificial en nuestros puestos de trabajo? Estás en mute, Darío. Gracias por la pregunta. Claro que sí. Hay muchas ventajas en el día a día en diferentes puestos laborales. Como alguien lo mencionó anteriormente, lo que pasa es de que estas herramientas permiten multiplicar lo que antes hacíamos, ¿no? Si, por ejemplo, Harry está comentando que lo que antes le tomaba una semana, ahora le toma 3 días. Entonces hay todo un evento allí que permite hacer más con menos tiempo. Esa es obviamente una ventaja para las empresas, para la producción, etcétera. Desventajas, yo no lo llamaría tanto desventajas, pero sí, obviamente algunas personas van a perder trabajos y esas personas que no estén dispuestas a aprender algo nuevo o que no estén en una capacidad de hacer un pivot a otra rama, otro empleo, digamos, son las personas que se van a quedar atrás. Va a ser muy importante en los siguientes años, yo creo, para las personas saber que las cosas van a ir cambiando todos los días, ¿no? No va a haber algo estático. Tienen que aprender a aprender y a aprender más rápido. Muchas gracias, Darío. Sí, en base a todas las ponencias podemos ver que la inteligencia artificial definitivamente ayuda con la productividad en todo, en nuestros puestos de trabajo, en nuestro día a día. Y como tú mencionas, desventaja no necesariamente es el hecho de seguir aprendiendo. Se podría ver como una oportunidad, yo creo. Em, Quisiera continuar con la siguiente pregunta en el sector de educación y aprendizaje. Lilian, por favor, ¿qué profesiones crees que cambiarían más en los próximos 5 años? Muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, me lo suelen hacer mucho también mis alumnos de posgrado, que son de diversas carreras y ámbitos, ¿no? Y siempre les digo que prácticamente todas van a cambiar de alguna manera, pero hay profesiones donde el impacto ya se está sintiendo muchísimo y será mucho más fuerte en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, en educación, en salud, derecho, en marketing, programación, inclusive finanzas, son áreas que ya están incorporando inteligencia artificial para automatizar sus tareas, analizar información mucho más rápido y tomar mejores decisiones. Pero hay algo que me gustaría aclarar cuando hablamos de esto. La IA no va a reemplazar a los profesionales, sino va a transformar la forma en la que trabajamos, ¿no? La verdadera diferencia probablemente será entre las personas que sepan utilizar la inteligencia artificial y las que no. Es como cuando apareció, por ejemplo, el Internet. No desaparecieron los trabajos, pero sí cambió un poco la dinámica, ¿no? De cómo utilizarlo.
y es sumamente interesante ver cómo la tecnología viene avanzando, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Sí, creo que todos estamos de acuerdo con cómo la inteligencia artificial va a acelerar los procesos en el trabajo, también en las profesiones. Súper interesante saber tu perspectiva. Muchas gracias. Eh, Nos gustaría continuar con la siguiente pregunta acerca de la ética y social. Basado en las ponencias de nuestros panelistas, vemos que esto es súper importante. Harry, ¿nos podrías mencionar qué habilidades humanas serán más valiosas en esta nueva era contando con la inteligencia artificial? Gracias por la pregunta. Sí, justo quiero comentarles un tema. Hace poco estuve por trabajo en Londres y en este grupo todos los ingenieros eran de distintos países. Éramos un grupo de 12 personas de 12 países distintos. Bueno, el medio, el inglés era el medio de comunicación, digamos, común. Y claro, eso te hace pensar, es como mi trabajo, por suerte tengo la oportunidad de trabajar en una empresa de tecnología y constantemente, digamos, disfrutando de las cosas que van saliendo al mercado antes que se puedan ver. Y lo que voy viendo es, como comentaban aquí también el grupo, la parte humana, la parte de toma de decisiones, lo que comenté en mi presentación, ¿no? El poder comunicarse correctamente con las personas. Hay ciertos matices culturales que a veces tienes que entender para poderte comunicar. No es lo mismo una persona de Sudamérica o de Europa o China o Japón, ¿verdad? Hay estas diferencias, las tienes que entender con anticipación. El trabajo en equipo es mucho más complejo, ya se ve que yo trabajo con gente de muchísimos países todo el tiempo. Bueno, como decía, los idiomas, hay que saber el inglés. Yo creo que ya ahora, a mí siempre ha sido importante, ahora es absolutamente necesario. Y claro, aprender más rápido. En sí, de lo que yo he comentado en esta presentación, lo veo todo como un paquete. No creo que haya algunas que sean más importantes que otras, pero yo diría que es un paquete entero, ¿no? De comunicación, trabajo en equipo, lenguajes, aprender rápido, aprender otras áreas del conocimiento, ¿verdad? No solo lo que tú haces, aprender en tecnología, aprender a ser un poco más sociable y en general yo creo que mantener lo que nos hace distintos, la parte humana y seguir explorando, no tenerle miedo, simplemente adaptar estas nuevas tecnologías a lo que queremos hacer en el futuro. Pero sí, lo veo como un paquete. Es súper interesante todo lo que mencionas, Harry. Creo que es de lo que yo puedo aprender de este webinar es la parte ética y social es importantísima. Me gustaría profundizar un poquito más en este sector con Luis Felipe, con la misma pregunta. Creo que tu ponencia fue súper interesante en la parte de liderazgo. ¿Qué otras habilidades, bueno, inclusive el liderazgo humana, serían súper valiosas en tener en cuenta para continuar con nuestros trabajos, crecimiento en esta nueva era de la inteligencia artificial, por favor? A ver, más que habilidades humanas, mi querida Susel, eh, digamos, separemos lo que son las habilidades humanas del uso de la propia tecnología artificial, que eso va a depender directamente de la educación y del acceso a la educación que tienen las poblaciones, ¿no? Man- Países con el acceso a menos procesos educativos, obviamente, sus habilidades en sí están reducidas a países con mayor desarrollo educativo. China acaba de dar una ley que prohíbe el reemplazo en trabajos esenciales de robots frente a humanos, por ejemplo. Y lo que comentaba Lili tiene toda la razón. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, sino que va a transformar las profesiones. Ya se están aplicando tal cual en diferentes áreas, por ejemplo, el derecho se están aplicando, pero al final no va a ser una aplicación al 100%. En el derecho se está utilizando para ahorrar tiempo en resoluciones, en análisis de documentos y todo eso, pero al final el criterio humano es lo más importante. Ahora, yo creo que es todo un conjunto de políticas públicas
entre lo que son la parte educativa, de formación profesional, por habilidades que tengan que ver con la ética, con la ciudadanía, con la responsabilidad, y tiene que también ver con aquellas normas que desde las sociedades se tienen que dar para justamente hacer que la inteligencia artificial sea usada de manera positiva y no de manera que contravienen justamente los parámetros morales, éticos de las sociedades. O sea, si bien es cierto, las corporaciones trabajan a la mala y tiran todo al público, somos las personas las que recogemos de esa inteligencia artificial lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Pero también hay gente que recoge esa inteligencia artificial para tratar, o no, no para tratar, para hacer daño o aprovecharse de otras personas que carecen de conocimientos para sacar ventaja. Entonces, eh, la inteligencia artificial está transformándonos, pero las habilidades no solamente dependen de la persona, sino de las políticas públicas que los estados, por la parte educativa, por la parte de formación, junto con la protección al uso de la inteligencia artificial, tienen que hacer match para poder tener a mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Muchas gracias, Felipe. Creo que es súper importante esto lo que estás mencionando, la parte ética, no solamente ética y social, no solamente de las empresas, sino también nosotros como padres, como seres humanos, tratar de guiar en permitir que nuestros hijos, las futuras generaciones sean mejores que nosotros. Y creo que con la inteligencia artificial podemos lograrlo en la parte intelectual, pero sin dejar el lado humano del liderazgo, de ética y social. Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta del ámbito creativo. Esta sería para Darío, por favor. Darío, ¿qué acción concreta debería tomar una persona esta semana para empezar a entender el AI? Buena pregunta. En mi caso particular, yo soy un poco más pragmático, ¿no? ¿Qué acción concreta debería tomar alguien? Yo creo que la mejor manera de empezar a entender la inteligencia artificial no es leyendo sobre la inteligencia artificial, sino usándola para resolver un problema real esta misma semana. Yo recomendaría a alguien que está tratando de iniciarse con esto a buscar un problema que quiere resolver y empezar a buscar una manera de resolverlo con la inteligencia artificial. Um, mucho tiempo atrás alguien me dijo, mirando no se aprende. Así que un poco más pragmático y utilizarla. De repente no da la solución adecuada la primera vez, continuar intentando y continuar ah, viendo cómo funciona, qué más se puede hacer, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Darío. También podemos complementar con la ponencia de Lilian, que todas las herramientas que nos han presentado hoy día, que es súper interesante. Tengo otra pregunta acerca del sector de educación y aprendizaje. Este sería para Lilian, por favor. Lilian, ¿cómo crees tú que debería cambiar la educación para preparar a los niños o adolescentes o personas que quieren ingresar a la universidad para este futuro? Qué buena pregunta y además es un tema que me apasiona muchísimo porque justamente mi tesis de maestría en Londres estuvo relacionada con esto, ¿no? Con la importancia de introducir programación desde edades tempranas. Aquí es importante destacar que cuando hablamos de enseñar programación, no significa que todos los niños tengan que convertirse en programadores, ojo. Lo valioso aquí es lo que se desarrolla en ellos, tanto el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la creatividad, la perseverancia y el pensamiento crítico. Porque programar en el fondo es aprender a pensar, ¿no? Es equivocarte, es probar otra vez, es encontrar soluciones, analizar patrones y esas habilidades sirven para cualquier profesión del futuro, ¿no? Entonces, sí, la educación necesita cambiar bastante, dar un giro, porque durante muchos años hemos tenido un sistema muy enfocado en memorizar información. Y ahora que vivimos en un mundo donde cualquier dato lo encontramos en segundos, eh, es importante tener en cuenta que hay que ajustarse a ello, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Inglaterra, los museos, me acuerdo haber ido a un museo increíble que tenía un robot para los niños, ¿no? Un juego para los niños donde ellos estaban con sus padres y tenían que mover
tenían que hacer como una programación en Scratch para poder mover un bloque, ¿no? Para poder crear una historia, cuentos, una mano robot también que me pareció genial en estos museos gratuitos, ¿no? Entonces fue una gran experiencia y creo que eso sería importante también. Una educación que enseñe mucho más a cuestionar, a analizar, a crear, a resolver problemas que son reales, ¿no? Como comentaba Darío, que me parece esencial, ¿no? Debemos empezar a enseñar también alfabetización digital, ¿no? Inteligencia artificial a los pequeños, no para que ellos dependan de la tecnología, sino para que puedan aprender a usarla con criterio, a formular preguntas, ¿no? Y obviamente nunca dejar de lado la parte humana, las habilidades humanas, ¿no? Como la empatía, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y la capacidad de adaptarnos, que sería mucho más valioso que todo eso vaya de la mano, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Entonces, para cualquiera de los panelistas, ¿no? Estamos poniendo mucho énfasis en el tema de las habilidades humanas, como la empatía, la simpatía, ¿verdad? Saber ponerse en el lugar de otro. Pero aún así yo veo una contradicción, y es que, y no lo digo a modo de crítica, pero las generaciones más jóvenes paran todo el día en los aparatos digitales, sean las computadoras, sean las tablets, sean los celulares. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a esas generaciones que desarrollen habilidades humanas si la interacción o su vida del día al día es estar con un aparato, que es básicamente todo el día? Porque la única manera, al menos eso es lo que yo creo, me pueden probar equivocado, de desarrollar ese tipo de actividades es conversando con gente, interactuando con gente, compartiendo con gente. Pero entonces, ¿cómo creen que se puede buscar o encontrar ahí un balance? ¿Alguien quisiera responderle a los panelistas, por favor? Si quieres, yo arranco. Continúa, Felipe, A ver, por favor. sí, mira, tu pregunta es totalmente válida y es más, yo como papá también me hago la misma pregunta y creo que todos los que somos papás nos hacemos la misma pregunta porque lo vemos todos los días. Pero no es tanto, todos los extremos hacen daño, para comenzar, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos que los niños estén todo el día en la tablet o dejamos que estén todo el día sin la tecnología, yo creo que en ambos extremos va a hacer daño. Entonces, se tiene que buscar el equilibrio, pero ese equilibrio no solamente viene desde las familias, sino vienen hasta de los usos propios de la tecnología en las escuelas. Hay escuelas y hay mucha propuesta normativa donde, por ejemplo, les quitan el celular durante las horas de escuela o si tienen las tablets, solamente pueden utilizarlo con programas de la propia escuela que están definidas ahí. Entonces, esa es una forma de usarla. La otra es cuando los jóvenes o los adolescentes más bien tienen acceso a ciertas aplicaciones que les pueden de alguna forma contaminar la mente, porque yo no me opondría a que mi hija esté en su celular o en su tablet aprendiendo algo en lugar de estar en TikTok o en Facebook o en qué sé yo, cualquier otra donde en lugar de que en su cabeza adquiera conocimiento, está adquiriendo los nuevos bailes y las nuevas eh, perspectivas de los jóvenes, ¿no? Entonces, esto es un equilibrio que se tiene que trabajar como protectores de la niñez, de la infancia, pero también con los sistemas educativos. Y también se tiene que trabajar con las propias empresas que crean programas de inteligencia artificial y donde yo creo que ahí más bien es el problema, porque al final las grandes corporaciones, trabajo en una de ellas, lanzan los programas, lanzan las aplicaciones, pero los filtros no son de los mejores o casi no existen filtros. Y ahí está el problema. Entonces el filtro lo tenemos que poner nosotros y no tienen que poner estas empresas que las crean porque al final para ellos sigue siendo negocio. Y cuanto más usuarios tengan, pues les entra más dinero, ¿no? Liliana, ¿tú quisieras continuar, me parece? Sí, solamente quiero dar una respuesta muy breve porque me pareció interesante la consulta de Sergio.
Sí, una cosa es, por ejemplo, que los niños o adolescentes estén jugando algún videojuego, echados, ¿no? En su cama, ¿no? Y muy diferente es que estos niños empiecen a utilizar y saber cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, en programación en Scratch, Scratch Junior, que son estas, es una plataforma desarrollada por el MIT, donde el niño no está detrás de jugando, sino el niño está, claro, jugando, pero está haciendo, está aprendiendo y está programando. Entonces creo que es muy diferente, por ejemplo, cuando eres usuario donde solamente estás jugando y otra cosa muy distinta es cuando ya empiezas a hacer y empiezas a entender cómo crear una historia, cómo programar en bloques y ahí ya viene un enfoque diferente en el tema de la tecnología, ¿no? Entonces creo que es importante también un poco tener eso en cuenta para nuestros niños, para nuestros jóvenes, ¿no? Mm, Muchas gracias a ambos. Yo también creo que estoy totalmente de acuerdo con los dos, pero como padres es súper importante. Yo que tengo también hijos pequeños, poner restricciones y limitaciones. Obviamente cualquier extremo es malo, como dice Luis Felipe, pero también ser conscientes de lo que le estamos dando a nuestros niños. Preferible que usen la tecnología para crear, para investigar, que estar haciendo cosas. Obviamente también puede haber cosas divertidas, pero no todo el tiempo. Y la parte eh, propia, como dijo el Felipe, de las corporaciones. Ahí creo que hay un filtro súper importante que tiene que ser mucho más restrictivo. Estamos con el tiempo límite, queridos amigos. Solamente quisiera hacer una pregunta más para Susel, todos. perdón. Susel, ¿Sí? tenemos una pregunta del chat. En el chat Ok, tenemos sí. dos o tres preguntas. A Una ver. pregunta de Edwin Santos es ¿cómo avanzamos en la IA en el Perú en medio de tantas brechas existentes? ¿Seguiremos siendo solo consumidores de tecnología? Esto es para en general. ¿Quién lo desea responder? Vuelvo a Podría hacer empezar. la pregunta. Oh, Sí, adelante, Harry, por favor. sí, es una buena pregunta. Bueno, yo vivo en Estados Unidos y obviamente no estoy al tanto de la realidad peruana, pero lo que estoy haciendo, lo que estoy notando es, por ejemplo, Amazon Web Services abrió bueno, no es una región, es como, no recuerdo el nombre técnico ahora mismo, en Perú, ¿no? Hay como una oficina de Amazon, es muy reciente, a lo mejor 2, 3 años, y hay algunos ingenieros ahí trabajando. Claro, a lo mejor no va tan rápido como me gustaría. En algún momento mi idea era contratar ingenieros en Perú para colaborar. Pero bueno, sí, es un tema complicado, me imagino, pero la verdad es que con el internet y con tanto, digamos, con tantas herramientas disponibles, no sé, creo que no se siente tanta la diferencia de estar aquí en Estados Unidos o estar en Perú, la verdad. Lo veo así, entonces, y si el Perú sigue creciendo y los ingenieros siguen desarrollando y siguen progresando, yo creo que en algún momento, por ejemplo, Amazon podría abrir una región en Perú. Perú tiene una ubicación geográfica increíblemente clave, ¿no? Porque tenemos, si ves el Suramérica, hay una región en Brasil, otra me parece al sur. Tiene que haber una en Perú, o sea, el Perú sería una ubicación fundamental para el futuro. Yo creo que en algún momento, bueno, eso no lo sabe nadie, pero yo creo, sinceramente, que cuando en unos años definitivamente tiene que haber una región de Amazon Web Services en Perú y obviamente eso es mucha oportunidad para ingenieros peruanos y si están preparados, pues van a empezar a producir tecnología, ¿no? Muchas gracias, Harry. Tenemos una pregunta más para todos los panelistas, por favor. ¿Qué libro nos podrían recomendar y también personas seguir en nuestras redes sociales? No sé si podríamos empezar con Darío. Perdón, estaba en mute. Realmente no tengo una respuesta sobre un libro o sobre una persona. Las personas a seguir normalmente son personas de negocios o personas como Elon Musk o similares, ¿no? Pero en general no me gusta dar una recomendación sobre un libro en particular porque hay diferentes ámbitos en que las personas están interesadas. Entonces, y como lo dije anteriormente, a mí me parece que en vez de leer un libro, en vez de leer la teoría, lo que se necesita es de que las personas empiecen a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? O para resolver un problema concreto,
para hacer preguntas, para ver cómo está funcionando. Soy un poco más pragmático, no tanto teoría, más bien usarlo. Ujú, gracias, Darío. Lilian. Sí, bueno, también es algo que siempre hacen la consulta, ¿no? ¿Dónde aprendemos sobre inteligencia artificial? Si todo cambia tan rápido. Y hay mucha información muy buena. Por ejemplo, recomiendo bastante algunos newsletters en los que se pueden suscribir, ¿no? The Rundown AI, voy a dejarlo aquí en el chat también, que te resume novedades y herramientas de IA de una forma sumamente simple. O también si quieren ya algo un poco más profundo, un poquito más técnico, pueden revisar el MIT Technology Review AI. Y bueno, con creadores de contenido, de repente pueden verlo en LinkedIn, en YouTube, ¿no? Porque muchas veces salen ahí tutoriales, tendencias, nuevas herramientas de IA generativa, ¿no? Pero igual como comenta Darío, y soy totalmente alineada con él, es que sí, hay que hacerlo, hay que aprender haciendo, ¿no? Entonces, hay que entrar a ChatGPT, a Gemini, a Claude, a Notebook LM, ¿no? Y experimentar un poco, porque realmente la IA se aprende de esa manera, ¿no? Si es que queremos aprender un poco más, sí recomiendo bastante, bastante que puedan entrar a las mismas herramientas y practicar por su cuenta, Muchas más gracias, que Lilian. solamente leerla. Gracias. Harry. Sí, mira, yo estoy de acuerdo. Es un poco complicado dar un libro específico, pero una cosa que a mí me interesó mucho es, siempre he pensado que la inteligencia artificial, además de ser una herramienta, es como una especie de colaborador, ¿no? Entonces yo como ejercicio con mi hijo construimos un servidor con unas tarjetas especiales para la inteligencia artificial y estamos creando nuestro propio modelo, digamos, o entrenando a un modelo para que él pueda aprender a jugar mejor el ajedrez. Entonces, estamos interactuando un poco, a lo mejor un poquito más en la parte tecnológica. Pero bueno, este libro que les decía se llama Cointeligencia. El autor me parece que es Ethan Mollick. Habla justamente de eso, ¿no? Como es utilizar la IA como herramienta y también como una especie de colaborador, ¿no? Porque yo creo que en el futuro esas dos se van a ir juntando un poco más. A lo mejor tendremos en casa una especie de agente súper personalizado con las cosas que te gustan, con las cosas que tienes que hacer en casa, pagar impuestos o facturas. Entonces, eso me parece un libro. Y luego, yo creo que como siempre, ir a ChatGPT, por ejemplo, y decirle, mira, yo soy esta persona, esta es mi profesión, quiero aprender inteligencia artificial, por favor, necesito un plan de 6 semanas, paso a paso, de qué es lo que se puede aprender. Y a partir de ahí puedes ir a comprar unos libros, investigar, verificar los datos. Sí, efectivamente tiene que ser un poco más interactivo y creo que es la mejor manera de aprender. Gracias, Harry. Y Luis Felipe, por favor. Gracias, Susel. Mira, depende quién sea el interesado en un libro o a quién quiera seguir, ¿no es cierto? Porque hay gente que le gusta programar, entonces hay libros especiales que te enseñan a programar, hay otros intereses, cada uno sigue lo que quiere, digamos, ¿no? En las redes sociales también tú tienes a muchas personas que comentan sobre inteligencia artificial, a muchos de los cuales yo no entiendo porque es muy técnico, por ejemplo, entonces va a depender de tu interés. Pero yo creo que toda esta parte de la inteligencia artificial se enmarca dentro de la parte ética, del liderazgo, de la parte humana. Eh, yo lo que recomiendo, aunque sea muy pomposo, es mi libro, realmente, porque al final ahí se encierra cómo crear liderazgos, no solamente en el trabajo de inteligencia artificial, sino en la época actual de la era de la inteligencia artificial. Y es ahí donde creo que está el problema, porque si nosotros estamos entregando nuestras vidas a la inteligencia artificial, quienes a su vez están llevando o dirigiendo a las personas, que a veces hasta son los que mandan en nuestros países, creo que el final va a ser trágico. Entonces lo que tenemos que cambiar es la forma de liderazgo, pero bajo principios éticos, de solidaridad, de empatía, de tolerancia, es decir, crear una humanidad totalmente diferente a la que tenemos ahora.
Qué bonito mensaje, Luis Felipe. La verdad que Gracias. creo que es muy inspirador todo lo que nuestros panelistas han comentado el día de hoy. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora. Gracias a nuestros invitados por compartir su tiempo, experiencias e ideas tan valiosas, a nuestra audiencia por estar presente. Sin duda, esta conversación sobre inteligencia artificial apenas comienza. Creo que todos nos llevamos el día de hoy muchas ideas y oportunidades a aplicar en nuestra vida diaria. Bueno, pasamos con la parte de palabras finales de Marta Johansson. Muchas gracias. Muchas gracias, Susel, y disculpe que nos hemos alargado un poquito. El tema está bastante interesante, que quizás vamos a tener que considerar hacer una segunda parte de este tema porque vamos a tener que explorar muchas preguntas, muchas cosas más. Bueno, a nombre de la región 5 quiero agradecer a nuestros panelistas por su excelente exposición el día de hoy, por su capacidad para explicar la inteligencia artificial de una manera tan clara, sencilla y didáctica. Agradecer el apoyo de la AEG-PUC, en especial a Karen Arévalo. Agradecer al comité organizador por su comité, por su dedicación, entusiasmo. Muchas gracias a Edita Terán, Susel Maquena, Sergio Cárdenas, Harry Guillermo Mendoza, Darío Delgado y Mariela Elena Arauco, que está de cumpleaños el día de hoy. Agradecer a todos los que nos han apoyado con la Gracias. difusión del evento y agradecer a nuestra audiencia, a todos ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Muchísimas gracias. Les comparto que el próximo evento que vamos a tener será la violencia doméstica. Este evento será presencial, pero también lo vamos a transmitir vía virtual. Más detalles por venir. Y por si acaso este webinar se está grabando, para aquellas personas que no nos han podido acompañar, estará en acceso vía YouTube. Y quisiera invitar a todos los panelistas a tomarnos una foto final. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un lindo fin de semana y bendiciones. Muchas gracias.